Entonces, buenas noches nuevamente. Vamos a iniciar con la primera clase que vamos a enfocar específicamente lo que es generalidades del curso de Medicina Física y Rehabilitación. A ver, quiero unos voluntarios, porque aquí tiene que ser dinámico con el fin de que puedan apreciar el objetivo de la teoría. A ver, Mónica Córdoba, ¿qué visualizas en la imagen? Todos ven la imagen, ¿no es cierto? Sí, doctor, sí se observa. A ver, vamos, ¿qué visualizas? Se observa a un niño que tiene las dos manos amputadas, tratando de comer. Ya. Diana Montenegro, Doctor, buenas noches. a ver, quiero ver tus ojos. ¿Qué visualizas en la Eh, imagen? Igual, ¿no? Un niño que tiene una discapacidad en sus extremidades superiores y está tratando de comer. Ya, muy bien. Lorena Stephanie, Sí, doctor. Buenas a ver, noches. ¿qué más observas aparte de lo que han comentado tus compañeras? Bueno, aparte de que el paciente es su menor de edad y tiene una incapacidad, ah, puedo sugerir también que está tratando de comer, pero veo que en su plato no hay alimento. Entonces, Ya, está vacío. está vacía exactamente. Entonces, pero sugerir tal vez que el paciente también esté en desnutrición, tal vez por falta de alimentos. Podría ser, Aparte de o de repente está posando para la foto, enseñándoles que él puede lograr el lograr independizarse para su alimentación, ¿no? Yo creo que sí. De todas maneras, se visualiza vacío. Muy bien, la última intervención era un varón, David Pérez. Doctor, A bueno, ver, yo aprecio a un niño que no se trata de alimentarse, ¿no? Hacer esfuerzo por alimentarse. Por ahí. no, Doctor, faltó verdad identificarme, aquí está mi DNI. No lo he encontrado. ya, espérate. Vamos a ver, espérate un segundo. Espérate un poco más atrás. Tu DNI. Ah, acá está, acá está, acá está. Eh, Luis Mundaca. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Luis. A ver, ¿cuál es tu apreciación? ¿Qué más enfocas en la figura? Bueno, aparte de lo que mencionan mis compañeros, quizá el niño vive un poco en precariedad por la ropa, quizá la pared atrás, es un poco descuidado. No sé, quizá las dificultades que tiene una persona con discapacidad cuando se encuentra en condiciones socioeconómicas complicadas, ¿no? Ujú, perfecto. Listo. Muy bien. Muy buena la apreciación de todos ustedes. Vamos a continuar. Vamos a enfocar. Ángelo Álvarez, a ver, ¿qué visualizas en la imagen? Bueno, visualizo a tres deportistas, varones, los cuales pues poseen también una discapacidad, pero bueno, eso no es impedimento para que practiquen un deporte, ¿no? En el cual todos sean de la misma condición. ¿Ah? Mariano Rojas. Doctor, buenas noches. Se Buenas ve noches. pues personas que no tienen
una extremidad, pero que pueden tener actividad física, ¿no? Pueden ejercer un deporte y, bueno, que va en contra de lo que la mayoría de nosotros pensamos, ¿no? Que un amputado es sinónimo de postración. Ya, muy bien, listo. Bien, si bien es cierto, estas dos imágenes eh, demuestran situaciones totalmente diferentes, ¿no es cierto? Más que todo en situaciones del lugar donde uno vive, radica o ha logrado formarse. Eh, es importante el entorno para que pueda una persona con discapacidad tener acceso a los beneficios, ¿no? O derechos que una persona tiene como ser humano, ¿no? Como es salud, educación y todos los derechos que una persona adquiere por ley, ¿no? Obviamente no es igual vivir en el Perú o estar en lugares donde el sistema de salud, el sistema económico es totalmente diferente. Entonces, todo va en función al lugar donde una persona con esta limitación pueda lograr cierta independencia y ser parte, ¿no? de actividades que realmente en este aspecto es competitivo, ¿no? Si se dan cuenta, en esta figura, estas personas han logrado hacer un deporte competitivo, ¿no? En realidad, esto implica todo un trabajo no solamente de parte de ellos, sino de un grupo, un equipo multidisciplinario que no solamente ve la parte de salud, sino también la parte del deporte y cómo insertarlos, reingresarlos a la sociedad, a su familia y a la sociedad, ¿no? ¿Han visto ustedes las últimas Olimpiadas, las Paralimpiadas, ¿no? Donde ha habido competencias de discapacitados a nivel mundial? Ya se tiene bastante énfasis en este tipo de actividades donde hay competitividad de estos pacientes discapacitados también. Bien. Entonces, justamente para que estas personas con estas limitaciones tengan su oportunidad, se crean leyes, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, en nuestro Perú donde nosotros vivimos, tenemos el marco legal, la constitución política en el Perú de 1993, donde está la ley 29973, que es la ley general de las personas con discapacidad, donde el año 2014 se hizo el reglamento de la ley, ¿no? Donde todas las personas tenían acceso de acuerdo a este decreto supremo, el 002-2014 del Ministerio de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables. El 2000, igual forma, el 2015, fíjense, tanto tiempo ha pasado, ¿no? Desde 1993 hasta el año 2015, donde a través de una resolución ministerial recién se aprueba las normas técnicas de salud, la 112 de MINSA, donde en el volumen 1 de GSP norma las técnicas de salud de evaluación, calificación y certificación de las personas con discapacidad. Muchas personas estaban discapacitadas, pero no estaban registradas y se necesitaba, así como un registro estadístico de cuántas personas discapacitadas, más aún todavía después de los problemas de la subversión que hubo del terrorismo en esa época en los años 90. Se inició a hacer un gran trabajo de certificaciones después de esta aprobación de esta norma técnica de salud, donde nos dan las normas técnicas de salud para evaluación, calificación y certificación de las personas con discapacidad. En primera instancia fueron hechas para los médicos rehabilitadores o residentes de la especialidad para poder hacer esta certificación. Pero después ya se amplió la cobertura para que médicos generales que puedan calificar y puedan capacitarse de igual forma para que puedan certificar a estas personas con discapacidad en los diferentes ámbitos del Perú. De ahí es que se logró ya mucha información de la prevalencia de discapacidad desde ese momento. Antes no se tenía información, muchos de los discapacitados estaban ocultos
ya sea por cuestiones de la cultura, de las personas que los tenían reservados o por situaciones de no mostrarlos a la población o sentirse menospreciados como parte de la población. Entonces los guardaban, los ocultaban, inclusive muchas veces los encontraban en situaciones precarias y con desnutrición, postergados más que todo. Entonces, las leyes han ido progresando, favoreciendo a estas personas con discapacidad que actualmente ya tienen derechos, como ustedes han visto, en los bancos hay atención preferencial, hay un porcentaje de plazas cuando hay un concurso, ¿no? El 5%, inclusive para ingresar a la universidad, a los colegios, hay accesibilidad y una plaza determinada para que estas personas con discapacidad puedan hacer, ingresar a la universidad o a trabajar inclusive, ¿no? Eso ha sido toda una situación de un proceso de cómo hacer que las personas tengan accesibilidad y tengan equidad en todo lo que implica las situaciones de prestaciones de salud o de educación en el Perú. La Ley General de las Personas con Discapacidad, de la Ley 29973, tiene esta definición de las personas con discapacidad, ¿no? Es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno no ejerzan o puedan verse impedidas en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás. Esa es la definición de las personas con discapacidad en la Ley General de las Personas con Discapacidad. En la época del terrorismo se creó una ley justamente de protección de las personas con discapacidad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, la 29643, en la cual establece, ¿no?, el marco de protección a todos esos trabajadores, esos policías que han prestado los servicios de protección en acción de armas, en actos de servicio. Como consecuencia de esto tuvieron que sufrir algún tipo de lesión y los han convertido discapacitados. Ellos tenían accesibilidad a ser curados inclusive en el extranjero, los enviaban con todo un presupuesto establecido para ellos para que puedan integrarse a su vida nueva, ¿no? Porque no es igual tener una lesión discapacitante y después reincorporarse a su vida actual o o incorporarse a su actividad laboral. De igual forma, el CONADIS es eminentemente es un órgano especializado, ¿no?, en la cual se llama el Consejo Nacional de la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS, en la cual este organismo público, ejecutor en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cumple las funciones como un organismo regulador, fiscaliza y sancionador a las entidades del Estado, más que todo con el fin de fiscalizar el cumplimiento de las leyes que favorecen a las personas con discapacidad. El CONADIS también es un ente rector del Sistema Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, donde está encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orienten la intervención del Estado en materia de discapacidad. Este CONADIS realiza acciones transversales en los sectores para la formulación e implementación de políticas públicas, programas y proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Esta figura, si bien es cierto, es una figura que actualmente este es un modelo antiguo, ¿no? Un modelo de las consecuencias de las enfermedades, ¿no? O sea, acuérdense que la enfermedad es como un trastorno, una condición de salud que va a conducir a una alteración, ya sea estructural o funcional, que va a conllevar a una deficiencia o una discapacidad posterior. Discapacidad y si en caso esta discapacidad va a tener una limitación al comportamiento social, entonces vamos a estar frente a una minusvalía en el paciente.
Así como vemos los conceptos, el concepto actual de deficiencia no es aquella otra que la desviación significativa o la pérdida de la función o estructura corporal. Ese es el concepto actual de la deficiencia, considerando desde el funcionamiento de las personas. Anteriormente, perdón, se tenía el concepto de deficiencia de la pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica o anatómica. Las características de la deficiencia o alteración de la estructura o función son que estas deficiencias o estas pérdidas o anormalidades pueden ser temporales o definitivas. Estas generalmente es una exteriorización de un proceso patológico, refleja la perturbación de un órgano, pero esto no necesariamente revela que exista una enfermedad. Por ejemplo, ¿no? Si una persona es diabética y pierde una pierna, estaríamos hablando de una deficiencia de la pérdida de extremidad, ¿no? Ya sea a nivel de tobillo o puede ser debajo de rodilla o arriba de rodilla. O también puede ser una deficiencia de una deficiencia sensorial que puede ser visual, auditiva o algún tipo de anormalidad genética. Acá vemos algunos ejemplos. Estos, si bien es cierto, por ejemplo, son actores, pero tienen su condición de salud una deficiencia, como ¿no? el asma, la diabetes tipo 2 o una escoliosis con una disminución de miembros inferiores, que son eminentemente actores que a pesar de que han tenido esa dificultad, han logrado tener una trayectoria en su campo. Entonces, recapitulando, las deficiencias pueden ser temporales o permanentes, progresivas, regresivas o estáticas, intermitentes o continuas. Esta desviación puede ser leve, grave o puede fluctuar en el tiempo. Para que puedan tener un mejor enfoque de lo que implica la deficiencia, ¿no? Como alteración de la función corporal y estructura corporal, voy a poner algunos ejemplos, a ver si ustedes están visualizando. Por ejemplo, aquí la miopía es una deficiencia, ¿no? Están visualizando la miopía con el cursor, ¿sí? Entonces, la estructura que está alterada es el ojo, ¿no es cierto? La estructura. Y la función que está alterada son las funciones sensoriales, ¿no? O sea, la visión, ¿no? Si queremos hacer otro ejemplo, la deficiencia, la disfonía, su estructura corporal que está alterada o disfuncional es la estructura de la voz, del habla, ¿no? Y su función corporal es la función de la voz, del habla. Muy bien. De igual forma, la deficiencia del asma o cualquier problema de insuficiencia cardíaca también eh, considera que su alteración estructural, en este caso sería la parte pulmonar, ¿no? O cardiopulmonar, en este caso. Y la función sería la función respiratoria o cardiorrespiratoria. La discapacidad es otro de los conceptos en la cual tenemos que considerar como un aspecto negativo, ¿no? De la interacción entre el individuo, lo que implica los factores personales, con el contexto, los factores contextuales, que es el medio ambiente y su condición de salud establecida. Esto, si bien es cierto, va a tener un aspecto negativo de interacción entre el individuo y en los factores contextuales. Estamos frente a un término genérico que incluye el déficit y las limitaciones de actividad y la restricción de participación. Eso eminentemente se denomina discapacidad, ¿no? Esa discapacidad evidentemente es una interacción negativa, vuelvo a repetir, de la interacción del individuo con una condición de salud y sus factores contextuales. Anteriormente, la discapacidad estaba conceptualizada como una restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Sus características de discapacidad, de igual forma, temporales o permanentes, reversibles o irreversibles,
progresivos o regresivos. Representa generalmente la objetivización de una deficiencia, ¿no? Siempre va a estar, siempre va a representar, ¿no? La exteriorización de lo que implica la deficiencia, ¿no? La discapacidad o la capacidad funcional que le va a impedir hacer su actividad normal. Por ejemplo, cuando una persona sufre una amputación de miembro inferior, automáticamente si esta persona ha sido paracaidista, obviamente que no va a poder, va a tener dificultad o discapacidad o limitación funcional para volver a hacer este tipo de actividad. De igual forma, acá tenemos algunos representantes deportivos que que tienen problemas de discapacidad. Fíjense acá, Betania, ha sido una campeona de tabla hawaiana. De igual forma, ha tenido una lesión propia de un tiburón y a pesar de eso persiste en el deporte, ¿no? De igual forma, acá Pedro Pablo de Vinade es un tenista, ¿no? Si bien observan, tiene una prótesis miembro inferior derecho, ¿no? Acá encima del rodilla. De igual forma, ha seguido compitiendo como parte de su profesión. Y la minusvalía viene a ser específicamente las desventajas sociales, ya sea laboral, familiar, educacional, que experimenta un individuo como consecuencia de una deficiencia y discapacidades en su interacción y adaptación al entorno. Este es el clasificador internacional de deficiencia y discapacidad y minusvalía de la OMS de 1990, que todavía está vigente. Acá vemos en la columna de la izquierda, vemos las deficiencias. En primer lugar tenemos las deficiencias intelectuales, otras psicológicas, del lenguaje, del órgano de la audición, del órgano de la visión, viscerales, musculoesqueléticas, desfiguradoras, generalizadoras, sensitivas y otras. Las discapacidades están enumeradas en 7, que vienen a ser discapacidades de la conducta, discapacidades de la comunicación, del cuidado personal, discapacidad de la locomoción, discapacidad de la posición del cuerpo, discapacidad de la destreza, discapacidad de la situación. Y las minusvalías, tenemos minusvalía de orientación, de independencia física, de movilidad, ocupacional, de integración social, de autosuficiencia económica. Este es un cuadrito en el cual nos muestra el clasificador internacional de deficiencia, discapacidad y minusvalía. Acá tenemos algunos ejemplos nuevamente para que puedan ustedes eh, afianzar más que todo eh, la diferencia entre deficiencia y discapacidad. Discapacidad en cierta forma se podría decir el pilar de la rehabilitación en el cual nosotros enfocamos todas nuestras potencialidades para poder trabajar, hacer un plan de rehabilitación integral, para poder hacer un enfoque integral de tratamiento, de intervención, y con un enfoque de intervención y poder incorporarlos a su vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, los ejemplos, acá por ejemplo, en la amputación de pierna derecha en el tercio inferior, la deficiencia está enumerado acá. Si bien es cierto, una amputación de pierna derecha va a tener una pérdida de músculo esquelético, ¿no? Ya sea incompleta de la pierna, es una deficiencia musculoesquelética. A la vez, esta amputación también tiene una deficiencia de desfiguramiento de extremidad. Y a la vez, esta amputación tiene deficiencias sensitivas, dolor y opresión. Y también puede presentar una deficiencia psicológica, más que todo en la fase inicial, ¿no? De ahí la intervención integral con todo el equipo multidisciplinario, como es el psicólogo, que también tiene que intervenir, y todas las especialidades que después vamos a considerar para poder hacer que esta persona logre integrarse a su sociedad. Y la discapacidad o la capacidad de no lograr hacer las actividades o la funcionalidad, ¿no?
Por ejemplo, esta persona que tiene una amputación de pierna derecha no va a poder lograr no va a poder lograr hacer tareas del hogar para la locomoción, ¿no? Obviamente que si anteriormente podía caminar solo, ahora va a depender probablemente de muletas o bastones canadienses en primera instancia, ¿no? O al final va a terminar requiriendo la prótesis, ¿no? Esta persona, si, sin ayudas biomecánicas, sin ayudas de apoyos, no va a poder salvar desniveles, no va a poder subir, bajar escaleras, no va a poder arrodillarse, no va a poder agacharse, no va a poder mantener el equilibrio, no va a poder correr, saltar, desplazarse, menos aún va a poder desplazarse en transporte público, ¿no? Entonces, todo eso es una alteración de la funcionalidad y su integración, ¿no? Al entorno. Eso es, estamos, según los conceptos, estamos enfocando a la discapacidad en esta persona. Este es otro de los ejemplos, ¿no? Una persona que tiene un diagnóstico es una sordera neurosensorial bilateral profunda. La deficiencia van a estar tanto en la parte de alteración de la función, de estructura o la función, por ejemplo, de la producción de voz, ¿no? O sea, aquellas personas que no escuchan o nacen con una hipacusia secundaria a una lesión de factores de riesgo perinatal, por ejemplo, los niños que tienen ictericia, ¿no? El índice de afectación de la audición es alta, entonces probablemente van a tener alteración en el lenguaje, en el habla, van a tener alteraciones auditivas bilaterales de diferentes grados, hasta puede tener una audición profunda. En este ejemplo hablamos de una sordera neurosensorial bilateral profunda, ¿no? Acá su deficiencia va a ser la audición bilateral profunda, dislalias, otras deficiencias de calidad de voz. La discapacidad que va a tener esta persona con sordera neurosensorial va a ser la discapacidad para hablar, escuchar el habla, escuchar otros mensajes audibles, ¿no? El cual le va a limitar poder incorporarse, ¿no? A poder intercalar información con otras personas. Bien. Nuevamente, activen todos sus videos, por favor. Activen todos sus videos. Hemos revisado algunos conceptos, eminentemente lo que es deficiencia, discapacidad, minusvalía, ¿no? Ahora tenemos otra imagen que quisiera que lo enfoquen, que visualicen bien específicamente y en relación a los conceptos que hemos compartido. A ver, Emily, a ver, Sí, doctor, Emily, buenas noches. hola, ¿qué tal? Buenas noches, Emily. ¿Podrías darme en relación a la información que hemos compartido, puedes visualizar esta imagen y dar tus apreciaciones? Bueno, creo que si se logra visualizar bien, parece que el paciente tuviera una prótesis o bueno, su discapacidad es que no, su discapacidad está a nivel de los miembros inferiores y esta persona necesita de una silla de ruedas para desplazarse, ¿no? Entonces, la actividad física que se vería aquí afectada sería el caminar, ¿no? Su desplazamiento que tiene. Ya. Priscila Castillo, activa tu video, por Doctor, favor. Hola, ¿qué ¿sí tal? me ¿Cómo está? escucha? Buenas noches. Ya. Sí, sí, te escucho bastante bajito, pero vamos. De igual forma, Ya. en los conceptos que hemos compartido, ¿qué visualizas en esta imagen? Ya, bueno, visualizo una persona que tiene una deficiencia en los miembros inferiores, que tiene la discapacidad de caminar, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? O sea, realizar sus actividades con sus miembros superiores, ¿no? ¿Superiores o inferiores? Ah, inferiores, Ya, disculpe. ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más visualizamos? A ver, Bueno, Brian sí. Sarmiento, ay, perdón.
No, quería aportar Sí, de que dime, si dime. visualizamos toda la imagen, podemos ver que quizás deben implementar ahí una rampa para que pueda subir, ¿no? Quizás Ya, para cruzar acuérdate, exacto, en la teoría que hemos compartido, ¿de qué hablaba? De que compartimos la ley, ¿no? Sí, doctor. Aquí se está cumpliendo. No. ¿Qué es lo que faltaría? La rampa, ¿qué más faltaría? A ver, se fue, se fue. No, aquí estoy. Ahí estamos, Felicita. Vamos a ver. ¿Qué más necesitaría? ¿Qué más, si tú fueses alcalde, qué más harías acá? A ver. Mm. Ya, vamos a ver. Ángelo Álvarez, vamos a darle la oportunidad a otros compañeros. A ver, Ángelo. Sí, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, ¿qué más podríamos visualizar en esta imagen en relación a lo que hemos compartido esta información? Bueno, sí, como mencionaba la compañera, la ley de inclusión, ¿no? Ante las personas con discapacidades, pues sí hace falta una rampa para que la persona pueda acceder al puente peatonal. Pero no sabría decirle qué más agregaría, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Nada más? Edwin David Díaz, a ver, amigo. A ver, ¿tú qué opinas? Edwin Díaz Tábara. Doctor, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué más visualizamos en la bueno, imagen? mm, ¿Nada más? no, nada más, doctor, creo que ya ¿Nada los más? compañeros lo han dicho. Ricardo Agurto, a ver. Ricardo, Hola, doctor. hola, a ver, ¿qué más visualizamos en la imagen? Ya todo lo comentado anterior con mis compañeros, es una persona, No, vamos, algo más que no hayan comentado tus compañeros. A ver, algo más que podamos compartir, algo más que puedas observar. A ver, te doy pistas, ¿ya? ¿Cómo está la población que sube y baja? no hay una separación, no hay una bidireccionalidad, ¿Hay una qué? no hay una bidireccionalidad, o sea, para subir y para bajar, ¿a eso se refiere? Ya, ya, pero ¿cómo están las personas? ¿Hay indiferencia? ¿No hay indiferencia? Sí, también existe un grado de indiferencia para no poder ayudarlo. Claro, acuérdate que la discapacidad no es solamente aquella persona que tiene la discapacidad, sino que las personas son indiferentes a la discapacidad, Claro. ¿no? O sea, miren, a nadie le preocupa, un poco más, nadie se brinda para poder de repente apoyarlo, qué sé o no. ¿Qué más podríamos visualizar acá? A ver, no hay rampas, no hay accesibilidad, hay barreras, son barreras eminentemente en la ciudad, ¿no? Esta es una ciudad grande, ¿no? Fíjense, esta es una ciudad donde hay escaleras peatonales, ¿no? En avenidas grandes. Y esta persona es pobre, tiene condición económica, ¿no? Bien.
De todas maneras, si bien están viendo, las leyes, si bien es cierto, están establecidas y hay normas técnicas, hay reglamentos, resoluciones, pero en muchos lugares no se cumplen, porque justamente hay indiferencia de las personas, las autoridades que no cumplen, no hacen favorecer. Justamente por eso CONADIS es una institución que hace que haga que esas leyes se cumplan y ellas son las que son responsables de ponerles inclusive multas, ¿no? Por ejemplo, ustedes que han ingresado a la universidad, no sé si ustedes se han enterado que hay un porcentaje destinado a personas con discapacidad para que puedan ingresar a la universidad, ¿no? Así cuando ustedes postulen y sean médicos y exista un concurso, hay médicos también que van a estar discapacitados y van a tener un puntaje adicional aparte de del examen que tengan, ¿no? Obviamente tienen que estar con su certificado de discapacidad o con su carnet de discapacidad. Bueno, vamos a continuar. Muy bien. Entonces, la OMS, evidentemente, lo que hace para poder hacer un registro adecuado de estas personas con discapacidad, hay muchos codificadores que han aparecido desde 1994. Tenemos el CI-10, que es el clasificador de las enfermedades, ¿no? Pero aquí, en este CI-10, clasificador internacional de enfermedades, solamente hablan de las deficiencias, lo que ustedes han visto hasta este momento. No, o sea, en este CIDIES no, en ningún momento, bueno, no hay diagnósticos que contemplen eminentemente la discapacidad, todos son deficiencias, ¿no? Pero adicional a eso hay un codificador internacional de deficiencia, discapacidad y minusvalía, donde eminentemente registran todas las deficiencias, discapacidades y las minusvalías, ¿no? Es como un codificador que tiene un valor, ¿no? Para poder registrar todo este tipo de implicancias de salud, ¿no? La discapacidad en 1999. Y lo último es el clasificador internacional de funcionamiento de la discapacidad en salud desde el 2001, que probablemente ustedes van a tener que utilizar conforme vaya evolucionando, desarrollándose el sistema informático. Ahora va a ser mucho más fácil, todo virtual. Probablemente este clasificador internacional de funcionamiento de discapacidad en salud van a tener que aprender a ingresar sus datos y registrarlos en el sistema. Se ha hecho muchos estudios de discapacidad hace mucho tiempo. Hay encuestas, ¿no? De la INEI donde hacen encuestas, ¿no? En relación a las discapacidades o deficiencias que existen. En 1993 se hizo el primer estudio realizado de prevalencia de deficiencia, discapacidad y minusvalía en el Perú, hecho en el por el Instituto Nacional de Rehabilitación y la OPS, ¿no? Donde los médicos rehabilitadores y médicos residentes hicieron una certificación a nivel de todo el Perú. Se destinaron, o sea, se desplazaron tanto al sur, al norte, a la costa, a la sierra, a la selva, en las diferentes, ya sea regiones urbanos, marginales, rurales, etcétera, donde sacaron la información de prevalencia actual en el año 1993. Y la conclusión fue que el 31% de estos peruanos presentaban alguna discapacidad y el 13%, en ese momento eran 3 millones de personas, tenían minusvalía, ¿no? Y la discapacidad severa acompañaba la ausencia de integración social. Fíjense acá, ¿no? Si ven esta figura de las barras, la discapacidad en ese momento, en el año 1993, era el 31%, casi la tercera parte. Y dentro de ellas, la mayor prevalencia fue en mujeres, en un 32.7%, y en varones, en 30.7%. La prevalencia de esto fue tanto de deficiencia, discapacidad y minusvalía en mayor prevalencia en la costa, ¿no? De igual forma, la prevalencia de esto, según el área geográfica, fue en la zona urbana, ¿no? En la costa y en la zona urbana. Esas fueron las mayores prevalencias de discapacidad. La frecuencia de discapacidad, en primer lugar, en ese año, en 1993, fue de comunicación. En segundo lugar, estuvo de situación. En tercero, de locomoción y de conducta en 13.84%.
Así como ellos, también hubo la primera encuesta especializada sobre discapacidad del año 2012 del INEI, donde encontraron 5.2% de toda la población total, ¿no? Era 1.577.402 personas de ellos, más eran mujeres que varones, ¿no? Y más estaban en la población mayores de 65 años de edad. En ese momento, en esa encuesta, obviamente una encuesta es totalmente diferente a una certificación de discapacidad hecha por especialistas. Esta encuesta lo que arrojó era que el 59% tenían problemas para limitación para moverse al caminar o usar brazos y las piernas, en un 59%. Y para ver, en un 50.9%. De ellos también, el tipo de dificultad que presentaban era, tenían dificultades para caminar fuera de su casa, ¿no? Y en distancias cortas y largas, en un 92%. Y el apoyo que usaban en esa encuesta, usaban bastón simple en un 20.9% y no utilizaban en un 43.7%. En esa encuesta, el nivel de educación de las personas con discapacidad, un 40% tenían educación primaria, inicial en un 23% y educación secundaria en un 22%. Dentro de la condición ocupacional, la población económicamente activa estaban en específicamente 21.7% eran personas económicamente activas y el 76.8% eran, pertenecían a la población económicamente inactiva, o sea, probablemente eran personas dependientes, ¿no? De la familia, la esposa, la pareja. El seguro social, en ese momento, en esa encuesta, el 48.5% tenían SIS y el 46.9% pertenecían a esa salud. Luego, nuevamente, la población, cuando se hizo la certificación de discapacidad con esa norma técnica, después de tener su certificado de discapacidad, tienen que dirigirse al CONADIS o tramitar a través de los representantes de CONADIS para ingresarlos al sistema de información del CONADIS, ¿no? Esta figura visualizamos la población inscrita en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad CONADIS por sexo del año 2000 al 2014, ¿no? Hombres 59.68% y mujeres 40.32%. De ellos, la mayor prevalencia de población discapacitada era dentro de 30 y 44 años de edad, en un 22.23%, y 45 a 59 años en un 21.13%. ¿No? Definitivamente toda esta población, así como el 17.69 de 18 a 29, eran parte de la población económicamente activa, personas con discapacidad, según la edad. Aquí esta figura muestra específicamente el número de deficiencias o las personas con discapacidad que tengan una o varias discapacidades. Por ejemplo, el 61% de esa población discapacitada tenía una discapacidad. El 59% tenía dos deficiencias. El 59.84% tenían tres deficiencias en varones y 40.16% en mujeres, ¿no? Y de igual forma en cuatro deficiencias en un 57.04% en varones y 42.96% en mujeres. Esta información es registrada del certificado de discapacidad, ¿no? De igual forma, este registro, esta es la información que tiene del año 2000 al año 2014, la mayor Doctor, prevalencia. ¿Aló? disculpe, Sí, sí. disculpe, creo que las diapositivas no está avanzando, se quedó en primera encuesta especializada sobre discapacidad. A ver, a ver. A ver, permítame un segundo. A ver, me avisan si están compartiendo la imagen. ¿Visualizan? Sigue en la misma diapositiva que dice primera encuesta especializada.
Doctor, de repente tiene que dejar de compartir y volver a compartir. Acá dice dejar de compartir. Sí, Vuelvo a Y compartir. ahora sí, vuelve a compartir, a veces se queda así. Y ahora. Y ahora ya se ve. Perfecto. Bueno, ya vamos a ver dónde nos quedamos. ¿Aquí? ¿O aquí? Ahí. Bien, ya. Yo creo que lo que podemos hacer es para evitar estas situaciones aquí, ¿ya? Bien, aquí en el año 2012, la primera encuesta especializada de discapacidad hecha por el INEI, encontraron un 5.2% de la población total de discapacitados, ¿no? Según una encuesta, la mayor prevalencia fue en mujeres y en mayores de 65 años de edad. De ellos, la limitación permanente de las personas fue para moverse, caminar y usar bastones con piernas. Y para ver en un 59% y en 50.9%, ¿no? Para ver. De igual forma, el tipo de dificultad que presentaban, el porcentaje, el 92.0% tenían dificultades para caminar fuera de la casa o a distancias cortas, largas. Y de ellos, el 20.9% usaban bastón simple y el 43.7% no utilizaban ningún tipo de ayuda para poder desplazarse. El nivel educativo tenía un 40.5% de educación primaria en esta encuesta en el año 2012. Y la población económicamente activa discapacitada estaban en 21.7%. Y los pacientes o la población económicamente inactiva o dependiente estaban en un 76.8%. El seguro social o su atención de salud, ¿no? El SIS tenían un 48.5% de esta población discapacitada tenía SIS y el 46.9% pertenecían a salud y en muy poco porcentaje a las fuerzas policiales, privados y otros. Este es el registro de los certificados de discapacidad a CONADIS, ¿no? A la institución que evidentemente hace que haga cumplir las leyes. Con la norma técnica de la certificación de discapacidad es como lograron hacer el ingreso de estos certificados de discapacidad y tener la información del año 2000 al 2014. 59.668% fueron hombres en este registro desde el año 2000 al 2014 y 40.3% mujeres. De todos ellos, de esta población inscrita en este lapso de tiempo de 2000 a 2014, 22.23% eran personas de 30 a 44 años de edad, 21.13% de 45 a 59 y 17.69 en personas discapacitadas de 18 a 29. La gran mayoría eran personas que probablemente estén en edad económicamente activa, ¿no? De igual forma, este es un registro de cuántas de las personas inscritas, ingresadas al Registro Nacional de las Personas con Discapacidad, tenían una o dos o tres o cuatro deficiencias, ¿no? La población inscrita en la mayor prevalencia, según este registro, en un 60.63% fue por varones con discapacidad musculoesquelética, ¿no? Y un 39.37% en mujeres. La mayor prevalencia es de discapacidad musculoesquelética. De visión en segundo lugar. Después de eso, en el año 2017 hubo otra encuesta en la cual se logró la información de la prevalencia de aproximadamente el 10.4% de toda la población en ese momento, de 31.237.000, de los cuales 48.3% tenían dificultades para ver
el 15.1% para moverse y caminar, 7.6% para oír, 4.2% para aprender, entender y 6.3% tenía algún problema para relacionarse con las demás personas. Y el 18% de estas personas con habilidades especiales poseían 2 o más tipos de discapacidad. En cuanto al género, el 57% de discapacidades fueron mujeres y el 43% fueron varones. Entonces, pasando a la definición de la especialidad de medicina física y rehabilitación o al servicio o al departamento de medicina física y rehabilitación, eminentemente como un servicio de prestaciones de salud, es un conjunto de prestaciones técnicas, métodos terapéuticos, agentes físicos no ionizantes dirigidos a restituir la máxima capacidad funcional e independencia del paciente con discapacidad o deficiencia y minusvalía. Esa es la definición de medicina física y rehabilitación. Acá vamos a ver un poco de la historia. Esperemos que nos dé el tiempo oportuno. La historia, cómo ha ido evolucionando la medicina física y rehabilitación. Antiguamente ya se conocía que desde la época prehistórica, que el frotamiento energético, ¿no? En zonas de dolor, con frío o calor, aliviaban los dolores, ¿no? Desde muchos años antes de Cristo. En la China, 2000 años antes, ¿no? De Cristo, con el Kung Fu, igual, iniciaron los ejercicios terapéuticos y los masajes. En esta época se mezcló las actividades religiosas y el empleo del agua, el sol, el aire, la tierra como reinos que son parte de lo que implica la filosofía china, ¿no? Desde el punto de vista del tratamiento chino. Los griegos utilizaban los manantiales, ¿no? Para recuperar a través de ejercicios terapéuticos la hidroterapia y los masajes. En el siglo V, ¿no? Hipócrates, ¿no? Con las primeras concepciones de conceptos de el empleo de medios físicos, higiénicos, dietéticos y la buena salud en el hombre. De igual forma, iniciaron las terapias. En la Edad Media, donde le daban más importancia al alma que al cuerpo, utilizaron el agua y muy pocos los ejercicios. Los árabes utilizaron los ejercicios físicos y la hidroterapia en la Edad Media, como ven acá en las figuras. En la época, en la etapa del Renacimiento, ¿no? Se da bastante importancia a la actividad física, muscular, ¿no? Aquí aparecen ya las primeras figuras con Leonardo da Vinci, anatomía, uso de los ejercicios físicos, la hidroterapia, la natación. En el siglo XVI aparece el primer libro de ejercicios corporales, ¿no? El primer tratado. Y utilizan por primera vez la electroterapia y el magnetismo por William Gilbert. En el siglo XX, de igual forma, después de la Primera Guerra Mundial, se incrementa, así como muchas de las especialidades, se fortalece tanto la rehabilitación con el uso de ejercicios físicos, la kinesioterapia en Estados Unidos, se dio bastante importancia a las técnicas de relajación y a los estudios de Sherrington en lo referente a reflejos normales y patológicos del sistema nervioso, y a personajes que lograron, así como Hermann Cabot, su teoría de facilitación proprioceptiva. De igual forma, el ultrasonido, el primer ultrasonido apareció en 1917, la onda corta en 1920 y el láser Ruby en 1960. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos en la atención de medicina física y rehabilitación? Como todas las especialidades, utilizan la historia clínica que ustedes ya conocen, con todas sus partes, donde se registran los síntomas, los signos, que van a ser los responsables, que van a dar las pautas para que puedan dar el diagnóstico desde el punto de vista del CIDIES, de enfermedad, y más que todo, estos datos nos van a dar información para poder verificar la capacidad residual del paciente, ¿no? Y ver su capacidad funcional residual después de una limitación, ¿no? De su limitación funcional, y poder lograr, en primer lugar, identificar qué tipo de discapacidad tiene, y en base a eso poder hacer un plan de tratamiento integral, ¿no? Para poder tratarle desde el punto de vista integral.
De igual forma, se utilizan herramientas como la evaluación funcional de la Cruz Roja, la evaluación física, el test articular muscular, la evaluación ocupacional, la evaluación psicológica, la evaluación socioeconómica. Acuérdense que la rehabilitación desde un enfoque integral tiene que integrarse múltiples profesiones con el fin de poder lograr una integración integral del paciente discapacitado. El diagnóstico en rehabilitación evidentemente va en relación a las deficiencias, a las limitaciones que van a determinar nuestro plan de trabajo. Acá hay unos términos: deficiencia viene a ser la secuela patológica, discapacidad del aspecto funcional que va a entorpecer su funcionalidad del paciente, y la falta de integración social, la minusvalía. El concepto de rehabilitación integral, eminentemente, como ya anteriormente les comenté, es eminentemente un concepto, un enfoque de poder lograr que tanto los establecimientos de primer nivel y los hospitales especializados de tercero y segundo nivel, donde deberían haber médicos fisiatras o especialistas de medicina física y rehabilitación, y todos los establecimientos como policlínicos, centros de salud y puestos de salud con actividades de RPC o rehabilitación basada en la comunidad, tener un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, ¿no?, donde existan tanto médicos especialistas del área de rehabilitación como traumatólogos, urólogos, neurólogos, neurocirujanos, tecnólogos médicos en diferentes áreas, como por ejemplo tecnólogos médicos en terapia física, tecnólogos médicos en terapia de lenguaje, terapia ocupacional, los psicólogos, que tienen un papel importante, así como las trabajadoras sociales, también para poder lograr su integración social del paciente con discapacidad. Y la rehabilitación profesional, que es a través de cómo lograr que las personas con discapacidad logren integrarse a la sociedad a través de su actividad anterior, o reubicándolos en su lugar de trabajo a otra actividad que puedan integrarse a su trabajo y a la sociedad. La evaluación médica, como todas las especialidades, ¿no?, se toma toditita los aspectos de anamnesis, de examen físico. Desde ya ustedes eso ya lo conocen, lo han visto durante toda su formación, cómo lograr determinar los signos y síntomas que van a caracterizar a un síndrome, y de ahí determinar específicamente el diagnóstico de discapacidad. Así como tenemos algunos instrumentos, como de acuerdo al Codificador Internacional de Deficiencia y Discapacidad Minusvalía, tenemos el grado o la graduación de discapacidad. Esta es una graduación que se instaló en España en el año 2000, donde dictaron medidas de regulación de reconocimiento de los grados de minusvalía basados en este codificador, reconocidos como grados de discapacidad, ¿no? Tiene grado 1 hasta el grado 5. El grado 5 es la discapacidad muy grave, donde los síntomas y signos y secuelas imposibilitan la realización de sus actividades de la vida diaria del paciente. No. En otras palabras, esta discapacidad severa, muy grave, es aquellas personas que son dependientes, ¿no?, que automáticamente son dependientes tanto para su alimentación, para su vestido, para su higiene. El grado 1 es discapacidad nula, el grado 2 es discapacidad leve, el grado 3 es discapacidad moderada, grado 4 discapacidad grave. Así como también tenemos el grado de dependencia. El grado de dependencia, evidentemente, está clasificado en 3 grados. Grado 1, dependencia moderada, y grado 2, dependencia severa, y grado 3, gran dependencia. El grado 3, evidentemente, es de aquellas personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, según varias veces al día, y por pérdida total de su autonomía, necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona. O sea, generalmente son aquellas personas que necesitan cuidadores, tanto para su higiene, su alimentación. La dependencia severa son personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, 2 a 3 veces al día, pero no requieren el apoyo permanente de un cuidador. Y la dependencia moderada son aquellas personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas, al menos una vez al día. Otra de las alternativas que nosotros tenemos desde el punto de vista del servicio es justamente para poder verificar los rangos o las limitaciones de los rangos articulares, ¿no?, que vamos a verlo probablemente en el transcurso de las demás clases. Son
la capacidad funcional de los rangos de movimiento de las articulaciones, ya sea esto, por ejemplo, estamos viendo acá una evaluación de una columna cervical, ¿no? Occipito cervical, ¿no? Donde vemos tanto la flexión, extensión, utilizando este coniómetro para poder verificar las limitaciones o las restricciones del rango de movimiento cervical. Esta es la inclinación lateral de la región cervical. De igual forma, ¿no? Acá ya vamos a ver los puntos de referencia del uso del goniómetro y la inclinación lateral a los rangos normales, ¿no? Dentro de lo normal, que es de 0,45 grados de lateralidad derecha o izquierda. Así como también tenemos las pruebas funcionales de la evaluación funcional de la fuerza muscular, del 0 a 5, donde 0 implica ausencia de contracción. Generalmente esto se utiliza para valoración de parapléjicos, pacientes parapléjicos o con lesión de un nervio periférico y poder determinar la funcionalidad o la valoración de la fuerza muscular. Grado 1 es contracción sin movimiento, 2 es movimiento que no vence la gravedad, 3 es movimiento completo que vence la gravedad, 4 movimiento con resistencia parcial y 5 con resistencia máxima. Esa es la forma como nosotros evaluamos la capacidad funcional muscular, ¿no? Frente al paciente con resistencia, ya sea dependiendo de la articulación que queramos evaluar. En este caso estamos evaluando el codo, ¿no? El rango de movimiento del codo. La intervención y rehabilitación, evidentemente, es una intervención en la cual, como ya les comenté, tenemos la atención médica especializada, donde nosotros como médicos especialistas hacemos procedimientos fisiátricos, como es de sensibilización de gatillamientos, uso de la proloterapia, hacemos acupuntura, electroacupuntura y varios procedimientos, así como el uso de fenol y varios procedimientos médicos que van a ayudar a mejorar su discapacidad de la persona para poder mejorar su funcionalidad de estos pacientes. De igual forma, los tecnólogos médicos, a través de los ejercicios terapéuticos, las modalidades físicas y las modalidades de electroterapia como medios físicos que van a ayudar a contribuir a mejorar la funcionalidad, manejando el dolor y la capacidad residual funcional neurológica. Otra de las cosas que quería compartir con ustedes es la ventaja de la rehabilitación integral. ¿Cuáles son las ventajas de la rehabilitación integral? Uno, que es más humano, es económica, facilita la accesibilidad a los servicios de salud, la mayor resolutividad por ser integral, es propicia, rápida inserción laboral y social, el paciente y familia cooperan mejor en el tratamiento, cuando tenemos una rehabilitación integral donde la familia es parte integrante de su rehabilitación, permite la intersectorialidad, garantiza la atención continua, incluye todos los grupos etarios y su rehabilitación integral es de excelencia porque el paciente se siente con mayor apoyo y con las prestaciones adecuadas. Las actividades básicas en el servicio de rehabilitación, específicamente, ¿qué es lo que en el servicio de rehabilitación se hace? En primer lugar, se diagnostica la discapacidad. De acuerdo al diagnóstico de discapacidad, podemos hacer un pronóstico rehabilitador de acuerdo a sus limitaciones y establecemos una interrelación con otras especialidades si es necesario. Puede estar el neurólogo, el cardiólogo, puede estar el urólogo, a veces hacen complicaciones como cálculos vesicales y otros para poder ayudar a la rehabilitación de estos pacientes. Otra de las cosas importantes es evaluar el conjunto de niños nacidos con factores de riesgo de daño cerebral, ¿no? Para incluirlos a un programa de estimulación temprana o intervención oportuna para poder lograr que estos niños puedan incorporarse a su desarrollo neurofuncional adecuado. Orientar a la familia sobre el manejo de pacientes con discapacidad. No hay mejor cosa que trabajar con la familia. La familia es un factor muy importante para la rehabilitación de estos pacientes. La actividad de los servicios de rehabilitación en actividades básicas es brindar el seguimiento de la discapacidad hasta su reinserción sociolaboral. La rehabilitación no solamente lo vemos su discapacidad específica de la falta de miembros, sino hacemos el seguimiento hasta
hasta que puedan incorporarse a su actividad, en primer lugar a su familia y después a su trabajo, y ser parte integrante de la población económicamente activa. También tenemos la actividad básica de servicios, las acciones docentes asistenciales en la formación de recursos humanos, así como ustedes están teniendo esta información, que puedan de repente alguno de ustedes enfocar y poder especializarse en el área, o también la derivación oportuna, que es lo más importante cuando ustedes se encuentren en sus actividades, ya sean privadas o asistenciales, cuando ya ustedes sean médicos, de acá pronto, puedan derivar oportunamente a los pacientes que necesitan rehabilitarse y poder lograr que estos pacientes no lleguen a problemas crónicos que son intratables a veces en muchos casos. Realizar y colaborar la investigación relacionada con la rehabilitación y realizar la promoción y prevención de la discapacidad. No se olviden que el equipo multidisciplinario frente a una persona con discapacidad o un niño o un adulto está a través de la interacción multidisciplinaria de muchas profesiones. Tenemos la trabajadora social, la terapista física, la enfermera, la psicóloga, el médico rehabilitador, el terapista ocupacional, la psicóloga. Y obviamente que esta situación de discapacidad es una responsabilidad tanto de todas las personas o todas las entidades que manejan todo lo que es recursos humanos, la política, el entorno social, la ética y la economía. En realidad, la discapacidad es un enfoque integral de responsabilidad de todos, no solamente de aquellos personas, porque nadie sabe cuándo uno pueda tener un familiar o uno puede estar en riesgo con discapacidad. Acuérdense que después de este COVID, cuántas personas habrán quedado discapacitadas desde un punto de vista cardiopulmonar, ¿no? De acuerdo a la afectación que haya tenido este virus. De todas maneras, la morbilidad totalmente ha cambiado en relación hasta antes de la pandemia. Todo nuestro perfil epidemiológico ha cambiado y a nuestra discapacidad probablemente sea diferente en próximos estudios de discapacidad futuras. Y bueno, las conclusiones relacionadas a los conceptos que quería compartir con ustedes relacionados a la discapacidad, los objetivos de la rehabilitación, el reconocer y analizar las pruebas diagnósticas y resultados del tratamiento, establecer un pronóstico y las metas, que es lo más importante de las personas con discapacidad, y cómo modificar la conducta médica ante la población y de toda la población, de las personas que tienen que sensibilizarse para ser parte, no solamente las autoridades, sino todas las personas para que puedan ser parte de toda la población con una cultura de prevención de discapacidad. Les dejo una pequeña información para que lo revisen para la práctica, a ver, para los que van a estar conmigo, de repente para poder compartir unos 5 o 10 minutos, la frecuencia de lesión medular pediátrica en los centros de rehabilitación de experiencia de 9 años. Y la bibliografía, y gracias muchachos por presentar. Bien, a ver muchachos, son 8:30. Bien, 58 alumnos. Perfecto, está bien. Listo muchachos, tenemos mañana la práctica a través de los delegados del grupo que me tocan conmigo, no sé, son 4 grupos, pero de todas maneras, a ver, de acuerdo al cronograma que me han enviado, no sé si lo tienes tú, Christopher. Sí, doctor, le toca, a ver, 2 mañana y 2 el jueves. Ya, mañana martes, ¿con qué grupo son? Mañana martes son con el grupo 31 y 32. Y ahí el jueves. Y el jueves 23 y 24. Ya, muy bien. De todas maneras, mañana martes, el delegado del grupo